muy buenas noches. El Frente Amplio por México, el Frente Opositor, ya tiene a su candidata para las elecciones presidenciales del 2024. ¿Cuáles son las implicaciones de esta candidatura? ¿Cuál se vislumbra que será la estrategia de Xóchitl Gálvez hacia el 2024? Para hablar de este tema, saludo a los colaboradores de los martes. Paula Sofía Vázquez, ¿cómo estás, Paula? Leo, buenas noches. Buenas noches. Carlos Bravo Regidor, muy buenas noches. Leo? Buenas noches. Y Violeta Vázquez, ¿cómo estás, Violeta? Muy buenas noches. Buenas noches. Creo que te toca comenzar a ti. ¿Cómo ves? O sea, les ha salido casi por nota, salvo el tema de la consulta que aquí estuvimos debatiendo con amplitud la semana pasada. Pero pues parece que ya le dieron la vuelta a la página y todo quedó planchado, parece ser en el frente, ¿no? Da esa sensación, ¿no? Yo creo que sí. ¿O me equivoco? Da la sensación de que lograron sortear bien este primer tema que fue la cancelación de la consulta. Sí. Creo que ahí la verdad es que se impuso las tradiciones del priismo clásico, de salir luego. O sea, a mí en un principio me molestó que no saliera Beatriz en el anuncio de Alito. Sí. Me molestó que tampoco saliera Xóchitl. Así como a estos señores hombres estamos decidiendo aquí el futuro de estas dos mujeres. Pero bien Xóchitl que dijo, yo no voy a... Creo que las dos, ahí sí la sororidad saltó. Sí. Creo que es lo que ayudó a pasar ese bache. Sí. Porque bien Xóchitl diciendo, yo no voy sin Beatriz y lo que ella quiera. Y también Beatriz diciendo, yo decidía cuándo se acababa este asunto y como las encuestas no me favorecen, pues bye, yo no veo ningún caso hacer este tema. Creo que lo sortearon muy bien y creo que sí van en un camino muchísimo más tranquilo de lo que podemos ver del otro lado en el proceso que todavía no termina. Van en un buen camino. Creo que el evento del domingo, para haber sido una cosa que organizaron al cuarto para la hora y no sé qué, estuvo bien. El discurso que dio, digo, siempre habrá cosas que sientas que te faltan, que no te faltan, etcétera. Destaco, me gusta mucho el uso de la palabra reconciliación. Sí. O sea, creo que pensar que la estrategia va a ser en un país que está polarizado, cismado por la guerra, o sea, decir, vamos a reconciliar a este país, me parece una cosa valiosa, me parece una palabra valiosa para utilizar. Yo además, pues no le escatimaría dos logros, ¿no? El primero, obtener esa candidatura a pesar de los partidos. O sea, a pesar de los propios partidos. Un día tú y yo aquí lo platicamos y que decíamos, Xóchitl es buenísima, pero no la van a dejar llegar. Sí. O sea, creo que al final la dejaron llegar, ¿no? Sí. Y la segunda es acercar a la ciudadanía a estos partidos que tienen tan malos negativos. O sea, creo que al final que la gente dijera, híjole, si es o sea, estos partidos no, pero ella sí. Y la sociedad civil dijera, bueno, pero a ella sí le vamos a dar un espaldarazo. Creo que también, como en esta época, me parecen dos cosas muy destacables. Sí. Y bueno, pues a mí 2018 sí me enseñó a no volverme loca con las candidaturas, porque luego uno vive para arrepentirse. Entonces creo que este es un punto de arranque en el que hay que empezar pues tranquilitos, ¿no? Pero creo que hasta ahora me parece que va legitimada, legal, y vamos a ver para dónde construye. Los partidos sí jalaron con Xóchitl, pero va a ser un tema, ¿no? Hoy salía una caricatura, creo que en Reforma, donde se veía a Xóchitl como el pípila, ¿no? Con una lápida encima, y la lápida traía los tres símbolos del PAN, PRI y PRD, ¿no? O sea, es evidente que va a ser un dolor de muelas para esa candidatura, los tres partidos tradicionales, ¿no? Pues es evidente que es una candidatura contradictoria en el sentido de que por un lado se presenta como una ciudadana, como si fuera ajena a las plataformas de los partidos, y por otro lado viene abanderada y viene abanderada por los tres más importantes partidos históricamente, ¿no? Sí. Que ahora ya son cascarones, ¿no? Entonces ella tiene la tarea de regresar esos partidos, de regresarles poder a esos partidos, porque realmente la tarea de Xóchitl Gálvez es que esos tres partidos tengan curules, tengan presidencias municipales, tengan congresos locales y por ahí hasta una que otra gubernatura. Esa es la tarea que tiene Xóchitl Gálvez. Entonces, por más que hable de reconciliación y de que ella viene ciudadana y tal, ha sido una funcionaria de estos gobiernos y tiene un discurso que es ambivalente, que a mí me parece que es un discurso bastante manipulador.
porque no puede ser que te presentes como una cosa cuando realmente quienes te están llevando a esa plataforma pues pero son es lógico, ¿no, Violeta? Es lógico cuando ves los negativos de los 3 partidos, en particular del PRI, pues que digas, hijo, pues yo soy ciudadana. No. Ya, pero entonces bueno, por eso, pues es que pues, buscar, quieren ganar. pues, ¿no? Digo... Es lógico, no le queda sí. de otra, digamos, está Pues arrinconada por el desprestigio de esos partidos, pero pues la verdad es que no es una ciudadana, o sea, es una política profesional. Ella no milita en ninguno de los 3 partidos, ¿no? A diferencia es senadora por uno de ellos. Es senadora, y sí. entonces sí, ha tenido que defender la agenda de uno de ellos. Así y cuando es. fue Pero también ha votado en contra de la agenda del PAN varias veces. De hecho, una de las cosas curiosas de Xóchitl es que para ser alguien cercano al PAN, resulta bastante progresista en materia, por ejemplo, de derechos reproductivos o en materia de política social. O sea, no es la típica candidata que uno esperaría del PAN, conservadora, provida, ¿no? De hecho, los sectores más radicales de la derecha panista están muy descontentos, de hecho, con la candidatura de Xóchitl. Seguramente. Porque los une más el odio a López Obradorismo que, digamos, ¿cómo decía Borges? El enemigo de mi enemigo. No, los une más no el nos odio une el que amor, sino el espanto. Exacto, exactamente. Así decía Borges, ¿no? Exactamente. Ajá. Ese debería ser Fervor el de Buenos eslogan. Aires se llama. Ese debería ser el eslogan del Frente A lo Amplio. mejor hablemos de poesía, Leo. Pero sí la tiene. A ver, Carlos, sí. Mira, ¿Cómo has visto el proceso? Yo destacaría 2 cosas. 1, la candidata, y 2, el proceso. Sí. De la candidata, yo creo que con todas sus limitaciones y con todo lo que le falta, digamos, corregir y mejorar, creo que dado el contexto y dadas las alternativas, quizás Xóchitl Gálvez sí es la mejor candidata que podía tener la coalición opositora para una elección como esta. Yo no tengo duda. ¿No? ¿Tú por qué le pones quizá? Bueno, yo creo que... pues por hablar, yo también creo que, quito el quizá, yo creo que dado el contexto y las alternativas es la mejor y daría 3 razones. La primera es que creo que a pesar de que, bueno, el sistema electoral mexicano en buena medida los obliga a competir por la vía partidista, porque la vía independiente la verdad es una vía bastante desvencijada, nadie va a ganar por ahí nunca. Yo creo que ella sí ha mantenido cierta distancia, cierta autonomía, cierta independencia respecto a los partidos, a las cúpulas partidistas en particular. Creo que ella supo convertirse en la candidata, más que de las cúpulas, del electorado de oposición. Y no es que las cúpulas la hayan impuesto, creo que más bien terminaron adoptándola por la fuerza que su aspiración terminó cobrando en las encuestas. Entonces creo que eso opera a su favor. En segundo lugar, también creo que tiene un perfil muy interesante. Creo que es un outsider, no en el sentido politológico tradicional, sino más bien como en cuanto a un tema de movilidad social. O sea, si uno ve la trayectoria de Xóchitl Gálvez, sobre todo antes de entrar a la vida, ella entra a la vida política relativamente tarde, casi a los 40 años. Sí. Y antes de eso, pues tiene una historia de vida muy interesante, digamos, una mujer indígena, otomí ñañú del Valle del Mezquital en Hidalgo, que viene a la ciudad a estudiar en la UNAM Ingeniería, que tiene que vivir en condiciones muy precarias, en un cuarto de azotea, y trabaja como telefonista y se va abriendo brecha. Y luego finalmente, bueno, le va muy bien, obtiene una beca, termina volviéndose empresaria y al poco tiempo de abrir su empresa también abre una fundación filantrópica para ayudar sobre todo a poblaciones en zonas marginadas, particularmente niños y mujeres. O sea, en general me parece, cuando hablamos de que queremos políticos diferentes, pues a mí me parece que esa trayectoria de vida es diferente, es novedosa. Y en tercer lugar, también diría que Xóchitl Gálvez es una política, es una mujer que forma parte de una clase política muy desprestigiada y que, sin embargo, ella tiene muy buena reputación. Nunca, de todos los cargos que ha tenido, que tampoco han sido tantos, por cierto, fue encargada de la Oficina de Asuntos Indígenas con Fox, fue candidata a gobernadora en Hidalgo y perdió, luego fue alcalde en Miguel Hidalgo, ahora es senadora. Nunca ha salido de sus cargos en medio de señalamientos, escándalos, demandas. A ver, déjame, porque sé que quieres hablar del proceso, pero es que creo que interrumpimos a Violeta. ¿Por qué no le entras a lo que dice Carlos de la personalidad de Xóchitl? El perfil. El perfil, es el perfil como narrativa. Es interesantísimo. Ayer aquí en esta mesa se dijo algo que creo que es súper verdad, y lo dijiste tú. Sí. Tienes un producto, tienes que buscar
cómo mercadear ese producto. Claro, totalmente. Eso es lo que pasa con Xochitl Gálvez. Sí. O sea, y eso es exactamente esa es la con manera. Xochitl, con todos los políticos. No, sin producto no hay mercadotecnia. Perdón, Sí. déjenme A ver. terminar la idea. Justamente la manera de hacer política de ese lado es una manera absolutamente mercadológica. Todos los políticos tienen que echar mano de algunos Sí. de algunos despachos de mercadotecnia, pero el de Xochitl, es decir, ella misma es un producto de la mercadotecnia absolutamente, desde el primer día. Y me parece que tiene un perfil interesante porque es cierto, es la mejor candidata que pudo conseguir el Frente Opositor. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué escogieron una candidata que es tan distinta a, por ejemplo, lo que era Anaya hace 5 años? O a Santiago Krill. O a Santiago Krill. ¿Por Beatriz Paredes. qué ese perfil parece atraer más votos? Bueno, pues creo que la respuesta es, pues está muy allá al alcance de la vista. La manera, digamos, el verdadero fenómeno político en este país se llama Andrés Manuel López Obrador. Sí. Él fue el que cambió esa manera de apreciar la política, de que la gente ya no se fuera con esta finta de que si es ciudadano entonces es bueno, ¿no? De resignificar y dignificar la labor de ser servidor público. Y creo que una de las maneras como lo hizo fue, digamos, esta alternativa republicana de que los gobernantes se parezcan a los gobernados, de que la gente se vea reflejada en los candidatos y diga, es una persona como podría ser mi tía, como podría ser mi vecina. Entonces tú admites ¿sí? que Xochitl tiene eso. Y ella tiene ese perfil Sí. construido, me parece que es un perfil que le han construido, que ella embona bien con esa Pero déjame estrategia. decirte que es muy interesante porque estoy de acuerdo que López Obrador cambió esa manera, pero hasta la tercera ganó, ¿eh? O sea, yo creo que este desdén por la mercadotecnia, que aparte lo dice el presidente, los engominan y los peinan y les mandan a decir quién sabe qué cosas, le costó la presidencia 2 veces, sobre todo en el 2006. O sea, tú veías en la campaña de Calderón un ejercicio muy claro de estrategia y de mercadotecnia frente a la improvisación de López Obrador. Y se ve que ha habido un cambio cultural y cometió varios errores el presidente López Obrador que le costaron la elección del 2006, ¿no? Digo, luego Bueno. podemos hablar si hubo fraude, No sé ¿no? si Ya fue sé. un error, pero no, tenía todo para ganar. Pero sí creo que ha habido, es decir, todo esto confirma que ha habido Sí. un cambio en nuestra cultura política, que es, no nos interesan ya los candidatos, exacto, encominados, impostados. ¿Quién sabe? Nos gustan más los candidatos que se parecen más a sus votantes. Y lo que encontraron en Xochitl ciertamente fue eso, ¿eh? Pues sí. Ahora, hay tiene otras aristas que habría que ver. Yo no estoy para nada de acuerdo con Carlos en que fue, que no tiene, digamos, cola que le pisen, ¿eh? O sea, A ver, deja que le entre, Paula, este tema de el personaje de Xochitl como tal. Bueno, a mí me parece una persona de que no voy a discutir el tema de lo carismático. Sí. Yo creo que en este tema de si está cambiando la cultura política, ¿no? Otra cosa que rescato yo en mi perfil mucho es la reivindicación del ciudadano. Porque siento que te puedes parecer mucho a tus votantes, pero ojalá te parezcas a la mejor versión del votante, que es el votante ciudadano. Que es el votante que es informado, que es el votante que apuesta por el Estado de Derecho, que es el votante que... Pero es una visión muy romántica. No, igual, Sí, perdón. igual. Pero yo creo que dentro de esas cosas, si podemos hacer un análisis sexenio, a mí me encantan los diputados que se agarran a golpes como me agarro yo afuera de los estadios, porque entonces esos diputados me representan un chorro. A mí me gustan los diputados que no pagan la renta, las senadoras que no pagan la renta, porque esos Los me que se representan. orinan en la calle. Esos me representan un chorro. Sí. O sea, creo que también hay que rescatar dentro de este tema de hacer política, también hay que tratar de reivindicar otras cosas que se han perdido en todos estos años, que tienen que ver con una agenda de derechos, que tiene que ver con el Estado de... O sea, yo creo que ahorita en esta elección, sin exagerar, nos estamos jugando a la democracia constitucional, como la conocemos. Entonces, creo que también hay unas cosas que se reivindican y que también están atrayendo a ese electorado que en 2018 esperaba este tipo de cosas, o sea, a estos sectores de la academia, a estos sectores de clase media, a estos sectores que sí se sienten, más allá de electores, se sienten ciudadanos. Xochitl dijo algo el domingo muy interesante, que es: nosotros somos la esperanza. O sea, lo que fue la esperanza en 2018 con Andrés Manuel López Obrador, ahora nosotros somos la esperanza. Claro, porque vender esperanza implica también no tener que contrastarte con resultados. Bill Clinton, que era fue un candidatazo,
decía, en las campañas se vende o esperanza o miedo. A eso se reduce, ¿no? O sea, de tratar de que la gente vote por ti porque tiene esperanza o que vote por ti porque tiene miedo. Sí. Me parece una idea muy, muy interesante, ¿no? Carlos. Bueno, si quieres hablo del proceso ahora. Sí, vamos. Yo creo que el proceso, digamos, hay que esperar el desenlace del proceso de la coalición oficialista, pero bueno, ya que terminó el de la oposición, yo rescato 3 cosas y criticaría sobre todo una. Rescato en principio, y primero que nada, el hecho de que hubo realmente competencia. Sí. Todas las encuestas, sin excepción, reflejan un movimiento significativo de las preferencias. Empezó en un lugar y terminó en otro. Las campañas, no campañas, como les hemos llamado aquí, realmente hicieron diferencia. Sí, vino de la nada, ¿no? Justificaron su existencia y además pues terminaron de alguna manera dándole a ese electorado que estaba muy desmoralizado, muy abatido, una candidata que creo que sí lo aglutina. Entonces, pues primera palomita. En segundo lugar, también me parece un proceso rescatable en materia de participación por el hecho de que no se establecieron barreras de entrada para quien se quisiera inscribir, sino cualquier aspirante podía hacerlo y a ver si juntaba o no las firmas. Entonces, pues fue la junta de firmas con todos los problemas que puede tener eso. Pero bueno, ahí hubo una puerta de participación para que la gente manifestara a quién apoyaba o no. También me parece interesante y rescatable. Y en tercer lugar, aunque quizás es todavía un poco prematuro, me parece que es un proceso que desemboca en unidad de partidos pues muy distintos, que no necesariamente era fácil, digamos, juntarlos para que compitieran juntos. Entonces también palomita. Obviamente la crítica es haber prometido llegar a una que terminara en una consulta popular y haberla cancelado. Yo creo que eso la verdad fue un error y es muy lamentable. Yo no veo a la gente, digamos, del campo opositor particularmente molesta por eso. Creo que se ha convertido más bien en munición para el López Obradorismo, para decir, pues aquí prometieron algo que no cumplieron. Y tienen razón. Pero digamos, desde donde están parados los López Obradoristas para criticar eso, cuando ellos ni siquiera prometieron eso. O sea, digamos, creo que en ambos casos al final la candidatura se termina definiendo por una encuesta fundamentalmente. Y eso pues es lamentable porque es de alguna manera la sustitución de la participación popular por el cálculo demoscópico. Y sobre todo es una manera de no abrirse realmente a que la ciudadanía escoja. O sea, la encuesta está bien, si está bien hecha, pues sí refleja preferencias, pero hay un temor ahí a soltar realmente las riendas, organizar bien las cosas, y este sería para mí, con esto termino, un argumento en favor de un INE más fuerte. Claramente los partidos no pueden organizar sus propios procesos. Y si lo que queremos son primarias, vamos a necesitar una autoridad electoral suficientemente fuerte y con recursos para organizarlas, para dotarlas de la confianza con la que han dotado las elecciones generales. Violeta, ¿cómo has visto el proceso de la oposición? Mira, yo creo que en la medida en que los dos procesos, tanto el de la oposición como el de la coalición gobernante, han sido ensayos, ¿no? Primeras veces. Sí, eso sí. A mí me parece que los dos tienen lo suyo, tienen algo loable. La encuesta de Morena, ahorita porque no sabemos mucho de ella, porque hay una veda y hay todo un silencio alrededor, pero es una encuesta interesante. Después vamos a ver cómo fue ella. Nos vamos a dedicar mañana. Sí, totalmente. Sí. Y vamos a ver cuáles han sido las ventajas, desventajas. Yo creo que, fíjate, allí en las 6 corcholatas no hubo una sola declinación. ¿no? Ha habido un proceso con todo y todo bastante unitario, ¿no? Un comportamiento incluso de gente como Noroña muy, muy institucional y a la altura. Críticas duras de Marcelo. También de Noroña, como un día sí y otro no. Sí, pero digamos, siempre se han mantenido en lo institucional, nadie ha cortado. No ha pasado como en el frente opositor, pero todo esto empezó con una serie de declinaciones, empezando por Lili Telles, Claudia Ruiz Massieu, etcétera, ¿no? Otra cosa que quisiera señalar nada más así para poner, yo sé que no, me van a decir que esto es perfectamente legal, pero yo no estoy hablando de la ley. Si en el proceso de Morena hubiera alguien haciendo casi que campaña presidencial desde la tribuna del Senado, sin haber renunciado, sin haber pedido licencia,
creo que lo estaríamos criticando muy fuertemente. Y Xóchitl Gálvez empezó a hacer un discurso desde la tribuna en su investidura de senadora como si fuera candidata presidencial, haciendo ya promesas. Y ¿Qué tiene eso de malo? O sea, es que lo mismo le criticamos al presidente López Obrador. Yo creo que entonces es una ley absurda. Solo lo quiero mencionar porque es algo que no se menciona. Pues sí. Si se vale, pues se vale para todos, pero entonces no vamos a decir que el presidente no. Ojalá se valiera para todos. Pero de Xóchitl eso se omite decir, ¿eh? O sea, y eso hay que decirlo. Ella es una senadora en funciones haciendo campaña desde el Senado. Y sobre el proceso, pues creo que a mí lo que más me llama la atención no es tanto que si a la hora de la hora ya no sé, pues la justificación que tienen para haberse saltado la consulta. Uno, debilitan a su candidata porque hacen ver como si de veras no va a poder con una consulta ciudadana. Y segundo, que la justificación es altamente falaz. La justificación que he oído en muchísimos lugares es, ¿para qué queríamos la consulta si nada más había una contendiente? Bueno, es que había una contendiente porque bajaron a la otra para que no hubiera consulta. Es decir, esa es una falacia así como de ejemplo de texto de la prepa. Y me parece que no es una justificación suficiente. No se le ha dado a los electores del Frente Opositor una justificación suficiente para no haber tenido esa consulta. Que ellos estén contentos con eso, está bien. Eso es, digamos, parte también de la cultura democrática de cada quien. Así es. Paula, el proceso. A mí el proceso, digo, ya nada más como para abonar a lo que dice Carlos, yo sí creo que la gran lección del proceso es, están buenas las primarias, ya las experimentamos, pero sí tienen que ser hechas por el INE y sí tienen que estar en la ley. Aunque sea una previsión de existencia de primarias. Sí. No digo una ultrarregulación, pero creo que sí, ya en los dos casos nos dimos cuenta de que no está tan fácil organizar tus propias elecciones, no está tan fácil poner tus casillas, no está tan fácil levantar. Aunque aquí estuvo Marco Baños, ahí en esa silla, y dijo, nosotros estábamos listos. O sea, las 2.500 casillas ya las teníamos preparadas. O sea, esta cosa de que había incertidumbre y no estaban listos para... El comité organizador lo ha negado categóricamente. Ellos dijeron que estaban listos, pero justo la previsión... Pero otra cosa van a decir. Una previsión en la ley... ¿Por qué? Pero, pues, ¿por qué no...? Perdón, sí. No. Una previsión en la ley te obliga a hacerlas. Difícil o no difícil. Decisión de las cúpulas o no decisión de las cúpulas. Se dice el primer domingo de septiembre se celebran las primarias... Pues las tienes que hacer. Como en Argentina. Exacto. Entonces creo que ahí sí, sería muy benéfico que de este proceso saliera en la listita de cosas que vamos haciendo, reformas electorales que sí necesitamos. Totalmente. Echarnos unas primarias. Ahora, el problema es que los que tienen que aprobar eso son los partidos. No sé si los partidos tengan incentivos para, ¿no? Porque la otra opción es segundas vueltas, o sea, que se inscriba cualquiera y nos vamos a una segunda vuelta, ¿no? Y otra cosa que yo destaco del proceso del Frente es una campaña sin ostentaciones, sin espectaculares, sin pagadas de revistas, o sea, creo que fue una campaña... austera. Ha de haber costado, evidentemente, estar organizando mítines y estar viajando de haber costado, pero por lo menos... No fue este despliegue de propaganda que vimos durante meses y meses y meses. Yo de verdad las busqué. Vi una barra de Xóchitl. Una en Santa Fe. No vi otra. O sea, de verdad, versus lo otro, me parece que es una campaña, veías incluso las pancartas y todo, cartulinas hechas a mano, cartoncitos, no sé qué. Creo que esa es otra cosa que destaco, de decir, sí se pueden hacer campañas en las que se cambien los resultados, en las que la gente te conozca, de pasar de no conocerte a conocerte, sin gastar las cantidades absurdas de dinero que se gastan. Entonces, para concluir, pongo sobre la mesa. ¿Sí fue Xóchitl Gálvez un game changer? O sea, ¿sí cambió el juego de la sucesión presidencial de lo que esperábamos hace 3, 4 meses? Yo no tengo absolutamente ninguna duda porque me acuerdo muy bien de cómo estaba la oposición hace 3 meses. Aquí cuántas veces lo discutimos. No hay oposición. Y bueno, yo recuerdo que hacíamos una distinción que probó ser acertada. Decíamos, no es que no haya oposición, hay electorado de oposición, así es, pero no hay liderazgos que lo convoquen. Y creo que la campaña, el proceso de la coalición opositora sirvió para poner a prueba liderazgos y resultó que Xóchitl Gálvez pues se desempeñó muy bien. Entonces, para mí, sin duda,
Xochitl Gálvez cambió el juego dentro del campo de las oposiciones. ¿Eso le alcanza para ser presidenta? No, pero yo creo que así como hay un game changer en la figura de Xochitl, creo que a partir de ahora hay un reset button de la competencia, porque ya cada flanco ya escogió quién lo va a encabezar y ahora cada uno echan a sus gallos a pelear. Esta es otra contienda. Falta por decidir lo de Movimiento Ciudadano. Y otra cosa muy importante, Leo. Creo que lo que viene ya no se va a desenvolver en un marco de ilegalidad generalizada como estas pseudoprimarias, ¿no? ¿Se van a cuidar más? No solo se van a cuidar más, es que ya van a entrar dentro de los tiempos legales. Ya va a ser mucho más fiscalizable. Pero mira, por ejemplo, los tiempos hay 2 semanas de veda que nadie cumple. Déjame terminar nada más. Yo lo que creo es que ahora va a ser mucho más susceptibles de ser fiscalizados. Todos estos derroches de dinero ya no van a estar no se van a poder hacer porque el INE tuvo que titubear ahí y conceder. Ahora sí el INE va a tener todas las facultades habidas y para supervisar. Están siendo muy optimistas. Yo creo que, o sea, es que lo que está mal es la ley, y cuando está mal la ley, pues se la saltan. Una razón más que tenemos para decir es que los propios partidos no pueden ser juez y parte de sus procesos. No, totalmente. Violeta, sigue siendo Xochitl Gálvez un game changer, cambió el juego de lo que se esperaba. Xochitl Gálvez es un producto diseñado como un producto disruptivo, está cumpliendo esa función. Me parece que encontraron el perfil que justo era adecuado leyeron a una parte del electorado, una parte que tiene un valor aspiracionista, que como decíamos la vez pasada, es este anhelo de dejar de ser quien uno es por medio del consumo desmedido. Eso es el valor aspiracionista, individualista y chaleganista. Creo que ella encarna bien esos valores y le habla a ese electorado. Y hay una cosa muy interesante que me gustaría analizar después con más profundidad. El discurso de Xochitl Gálvez se presenta como progresista, pero es un discurso muy derechista. Es un discurso de restauración, ¿no? Vamos, por poner un ejemplo, va a regresar a Los Pinos, ¿no? Esa es Los Pinos, que es un espacio que se abrió para la gente, pues ahora ella lo quiere volver a hacer la casa presidencial en caso de que llegara. Entonces, tiene un discurso restaurador. Que las famosas cabañitas que usó Fox, pero las otras 2 residencias se quedan como museo. Digo, nada más para aclarar. Sí, dado que la es un salón de usos múltiples, perfectamente. No es un rescate por completo de Los Pinos, sino de una parte de y Los no Pinos. Es un rescate por completo del pasado, pero sí es un rescate del pasado reciente de hace 20 años, de esta moda de los candidatos ciudadanos, pues no es nada nuevo, eso es algo justamente de la transición, ¿no? O sea, y a eso es a lo que ella pretende regresar. Me parece que es un discurso, como dije, de restauración. Y lo curioso es que está confeccionado como de izquierda, porque saben que eso es lo que atrae al electorado ahora. Que este régimen movió incluso a la derecha, la movió hacia la izquierda. Y el régimen se movió a la derecha también. O sea, el movimiento fue como un pasito para adelante, 2 pasitos para atrás. Me gusta ese tema para debatirlo. Digo, yo creo que la semana que entra vamos a debatir sobre Claudia. Obviamente, pues que va a ser Claudia. De pronto, Adán Augusto. Sí, de Augusto. Pero es un buen tema. Si hacia dónde se ha movido el electorado y el régimen, es un buen tema a debatir. Es cierto que el electorado se ha movido a la izquierda, pero creo que este gobierno se movió a la derecha. Bueno, vamos a ver. Paula, termina. Yo sí ¿Game changer? Por supuesto que es un game changer. O sea, si vemos que cómo estaba hace 3 meses la oposición, absolutamente derrotada, y cómo estaba también Morena muy tranquilo, esto va a ser un picnic. Creo que sí modificó las condiciones de la competencia con las que va a venir. Faltan un chorro de retos, o sea, creo que falta por perfilar muchísimas cosas, ¿no? O sea, creo que le falta afinar a ella, falta definir cosas como... No, muchísimo. O sea, ¿qué vas a hacer para no perder el apoyo de los partidos, pero sí... Pero de todas maneras ser una candidata ciudadana? O sea, creo que faltan muchas cosas, pero de que definitivamente partimos de otro escenario, sí se parte de otro escenario. Pues muchas gracias. Nos veremos la semana que entra para hablar de Manuel Velasco. Buenas noches. Hacemos una breve pausa y regresamos con Julio Frenk, exsecretario de Salud, para hablar de la situación de la salud pública en México en los últimos años.